Esta es una presentación muy especial. En realidad lo que viene es a cubrir un espacio que no es habitual que las universidades de carácter tecnológico ocupen. Incluso algunos pensarán que está completamente fuera de lugar. Bueno, como empezando por mí mismo, esa no es la opinión que creo vigente, puesto que incluso el marco docente en el que debemos trabajar en los próximos años viene influido por las llamadas competencias transversales, es decir, acudiendo al pensamiento de un filósofo tan español como es Ortega y Gasset, que en su documento en 1927, en hora tan temprana como 1927, nos decía que la misión de la universidad es formar profesionales, desde luego, trabajar en la investigación científica, quien lo pone en duda, pero también formar ciudadanos. En expresión muy orteguiana, estar a la altura de los tiempos. Bueno, pues modestamente esta asignatura que se ofrece como libre configuración específica lo que quiere es dar satisfacción a ese anhelo explícito o implícito de nuestra universidad. Comenzamos pues un camino que vamos a procurar que sea breve y también ameno, en el que con el interesado propósito de captar alumnos para esta asignatura, ya sea en el marco de la libre configuración o sea en el marco de actividades culturales del centro en el que se produce la Escuela de Arquitectura, Ingeniería y Edificación y el Departamento de Arquitectura y Tecnología de la Edificación, pues interesemos a alumnos para que vengan a compartir sus inquietudes transversales con nosotros. ¿Qué es la filosofía? Pues es una actividad intelectual del ser humano con la que pretende dotar de significado a la realidad natural, social o individual. ¿Qué es la ciencia? Pues una actividad intelectual igualmente que pretende comprender cómo funciona la realidad tanto natural como humana. ¿Qué pretendemos en esta asignatura? Pues poner en contacto estas dos actividades intelectuales que estuvieron unidas durante muchos siglos y en las últimas décadas, quizá en el último siglo, y explicaremos por qué han vivido vidas separadas. ¿Por qué filosofía y ciencia? Pues, en mi opinión, fundamentalmente porque la ciencia nos deja siempre solos ante nuestras decisiones. La ciencia nos dota de argumentos, nos dota de pruebas, pero las decisiones finalmente las debemos tomar nosotros. Es decir, las decisiones no pertenecen al mundo de la ciencia, sino en todo caso a un mundo más amplio que podríamos llamar filosófico. ¿Qué es la tecnología? Y eso nos afecta directamente como universidad. Pues una actividad pragmática del ser humano, pragmática es decir, para la acción, que pretende dotarlo de los útiles que le permitan resolver sus problemas prácticos y los instrumentos que le permitan descubrir nuevas capas de la complejidad de la realidad para generar tanto nuevos conocimientos científicos como nuevas interpretaciones teóricas. Es decir, la tecnología es útil para resolver problemas inmediatos, pero la tecnología al mismo tiempo genera nueva información que requiere una reteorización de la ciencia. En definitiva, es un factor dinámico para la ciencia, pero también es un factor que mal utilizado se traduce en mucho dolor para el ser humano. Decía antes que ciencia y filosofía tuvieron una vida conjunta pues cercano a los 2000 años, porque ya desde el mito a la filosofía los pensadores eran de amplio espectro, por así decirlo. Se ocupaban tanto de explicar las cuestiones relativas al ser humano como las relativas a una protociencia que tratara de comprender el mundo. Al mismo tiempo había otra línea que nos pasó desapercibida para los grandes libros de historia, filosofía o ciencia, que era la de la artesanía. Artesanía que se trocó con el tiempo en tecnología y permitió la unión allá por el siglo XVI, Galileo sería la figura de referencia. Galileo se sirve de la tecnología del telescopio para generar una nueva teoría sobre el cosmos. Pues bien,
esas vidas separadas entre artesanía, tecnología para nosotros, y la ciencia, filosofía que se practicó originariamente, se unen en el siglo XVI para una sinergia cuyos frutos estamos empezando a experimentar pues, en las últimas décadas. De modo que filosofía y ciencia viven en vidas unidas durante 2000 años y se separan a partir del siglo XVI, mientras que la ciencia incorpora a la tecnología como un socio adecuado. En el siglo XX y en el XXI en el que estamos, ahora ya tenemos que ser cuidadosos y preguntarnos cómo equilibrar los dos polos, los de la sabiduría y los de la locura de mente con la que el hombre a veces acaba utilizando la tecnología. Un filósofo de la antigüedad del que se dice que su filosofía es tan importante que todo lo que se escribió después es una nota al pie de su obra, estableció tres grandes conceptos para toda la complejidad humana. Serían los conceptos de verdad, belleza y bondad, o en términos de las disciplinas, ciencia, arte y moral. Parece difícil añadir algo más, pero si queremos quitar gravedad al asunto, podríamos añadir la dimensión del humor. El humor inteligente, como el que pueden practicar Woody Allen o Groucho Marx. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. O jamás aceptaría pertenecer a un club que me admitiera como socio. O algo que tiene que ver con los fundamentos científicos. ¿A quién va usted a creer? ¿A mí o a sus propios ojos? Ese sería el humor inteligente, que contrastar con el humor grosero de un personaje tan popular como Torrente, pero que, en definitiva, humor que le quita, como digo, gravedad a algunos aspectos de la vida sin el cual podrían llegar a ser insoportables. El problema fundamental que afronta la filosofía e igualmente la ciencia es el problema de la interpretación. Este dibujo expresa perfectamente el problema. Una niña con su gesto trata de imitar a una margarita en su intención y sin embargo sus compañeros, cada uno de sus compañeros, interpreta el gesto de una manera diferente. Pues bien, este es el problema fundamental de las relaciones humanas, el problema también fundamental del conocimiento humano, la interpretación. La historia que voy a contar con la mayor brevedad posible comienza 6 siglos antes de Cristo, cuando el ser humano empieza a interpretar el mundo a través de los mitos. Homero es la figura de referencia. También Hesiodo, que decía algo tan chocante para nosotros y que sin embargo todas las generaciones de personas mayores ha acabado repitiendo de una manera u otra, es decir, ha acabado cayendo en el mismo error. La juventud de hoy es insoportable, si vamos a dejar en sus manos el mañana, no me queda ninguna esperanza sobre el futuro. Bueno, esto ha sido dicho cada 25 años. Afortunadamente, los que pronuncian esta frase desaparecen y quedan los jóvenes y se hacen cargo del futuro, como no puede ser de otra manera. La artesanía tiene una historia que hunde sus raíces en las proximidades del mito. De hecho, la primera obra mitológica escrita por Homero, la Ilíada, es una historia de muerte y venganza. De modo que eso explica que el bronce, el hierro, se tradujera rápidamente en armas letales, la ambigüedad de la tecnología. Es en esta geografía en la que por primera vez el hombre se plantea el uso de la razón para explicar el mundo. A la derecha del mapa figura la antigua Jonia, donde un filósofo, Tales de Mileto, el primer filósofo al que me he permitido llamar fisiósofo, porque su preocupación era más por la naturaleza que por el ser humano, explica o presenta un primer principio de explicación del mundo, el agua. Otros lo siguen con